Buenas a todos, ¿qué tal? Vamos con una reseña súper especial y que quiero hacer de forma detallada, con calma. Es que vamos a hablar del Buscón en las Indias. Para mí, la gran maravilla del año 2019. El mejor cómic de todo el año, el mejor cómic europeo. Y es que esto, amigos míos, publicado por Norma Editorial, no me entra en el plano. Es gigante. Es maravillosa la edición. Esta es la edición que salió siempre porque ha habido dos ediciones y ahora comentaremos la otra, pero de verdad, qué maravilla, qué auténtica delicia, tanto en el guión como en el apartado visual. Y es que tenemos el Buscón en las Indias, con guión de Alain Arioles y dibujo de Juanjo Guarnido. Formato cartoné, 160 páginas, 35 euros, imprescindible. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues vamos a tener una historia que empieza con un mapa, una búsqueda de un tesoro y una picaresca intrínseca en la obra. En las mazmorras de la ciudad del Cuzco, el alguacil de la ciudad tratará de sonsacar a un vagabundo donde ha obtenido el contenido de una bolsa misteriosa que portaba. Pero el vagabundo, en lugar de contarle de manera directa lo que es esa bolsa y cómo la consiguió, empieza a divagar y le cuenta cómo llegó a las Indias y la aventura y desventura que vivió y todo lo que ha ocurrido en sus últimos años de vida. Ese vagabundo resulta ser ni más ni menos que Don Pablos de Segovia, el pícaro protagonista de esta novela historia de la vida de El Buscón, llamado Don Pablos, que no es más que una continuidad a lo que escribió Francisco de Quevedo en su obra. Y con esto vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la obra en sí misma y un poquito también de los autores. Y es que Alain Airoles es un guionista, dibujante, también francés, nacido en 1968 y ha realizado ya varios trabajos dentro del mundo del cómic y de la animación. Por otro lado tenemos a Juanjo Guarnido, autor, dibujante de aquí, de mi tierra, de Granada. Nacido en 1977, sus primeros trabajos en el mundo del cómic los dio de la mano del Comic Forum, para la que realizó portadas e ilustraciones de los personajes de Marvel, fijaos. También ha trabajado en el mundo del cine y la animación, ha sido también dentro de Disney dibujante y tiene un máximo talento, basta ver estas páginas. Y bueno, una de sus obras más características es sin duda Blacksad. Y bueno, aquí nos metemos en el Buscón de las Indias. Es una historia que no desmerece para nada lo que ya creó Quevedo, desde el respeto, por supuesto, de la obra original, pero es cierto que este cómic tiene muchas referencias, muchas escenas sacadas directamente de esa novela. Consigue contar una historia novedosa que conserva las características del relato, sobre todo por la forma de escritura, por la forma de expresión, simulando ese castellano de la época. Y es que la historia está narrada en su mayoría en primera persona, con ese lenguaje propio de la época del siglo de oro de la literatura española, mediante sucesivos flashbacks también, donde vamos a ver o vamos a ir conociendo los avatares de la vida de Don Pablos. Esta obra está dividida en 3 actos claramente diferenciados, pero con una interrelación directa entre ellos. Y vamos conociendo los detalles de la trama poco a poco. Una trama llena de giros argumentales en la que nada es lo que parece, juega mucho con esa picaresca, ya que como vemos, cada historia encierra otra distinta y hasta que llegamos a la última página no conseguimos desentrañarla en su totalidad. Y es una, creo yo, de las cosas más majestuosas que tiene este cómic. Yo al terminar el primer volumen me quedé flipando de la maravilla súper divertida que presentaba el Buscón. Pero fue al terminar, como digo, esa última página cuando me voló la cabeza por completo. Cada uno de los 3 actos tiene un tono diferenciado. El primero es muy similar a la novela, con el estilo picaresco que la hizo famosa. De hecho, yo creo que es el más pícaro de todos. En él somos testigos de todas las desventuras y trapicheos que llega a hacer Don Pablos por el nuevo continente. En el segundo acto ya se produce un giro bastante curioso, con el que la historia se asemeja a las novelas de intrigas y aventuras de exploración,
también vemos el punto de vista de otro de los personajes o vemos un fragmento de la historia contada por él. Y el tercero tiene un tono más reflexivo, melancólico, trágico, aunque sin perder el sentido de humor negro que hay en toda la obra. Como digo, para mí ha sido, o la forma de definirla, maravillosamente divertida. Tiene ese toque reflexivo, como digo, heredado también del trabajo de Quevedo. Pero la mezcla resulta muy coherente, los múltiples giros de guión no son nada engañosos y con lo que funcionan muy bien y sirven para que la obra no sea un mero pastiche de novela o una mera un refrito de la misma. La obra además ofrece, además de esta aventura fascinante, al final una lámina exclusiva, de la cual ahora mostraremos más, pero esta la tienen las primeras ediciones, así como la edición de lujo. O sea, esto es un regalazo por parte de Norma que nos ofrecen a los primeros compradores. Aún hay ejemplares, así que podéis haceros con ella. Y aparte nos va a reflejar, o mejor, nos va a trasladar directamente a lo que fue ese siglo de oro. Los autores nos muestran con todo lujo de detalle las condiciones de vida y la moral de la época, tanto en España como en el continente americano, en las Indias. De manera paralela a todo esto vemos cómo Don Pablos o Pablos se intenta superar a sí mismo, intenta ese ascenso social, vemos todos los estratos que componían la sociedad, desde el plebeyo hasta la gente que trabaja en palacio, hasta los nobles y por supuesto la gran realeza. Por momentos la historia se convierte en una denuncia de las prácticas terribles que se llevaban a cabo en la época, que se llevaron a cabo también en América, como los poderosos explotaban a los salvajes, y vemos como Don Pablo no cae más bajo porque no puede, ¿no? Siendo esclavo de esclavos incluso. La verdad, también hay una oda a la naturaleza salvaje, algo muy necesario en los tiempos que vivimos, ¿no? Donde la contaminación está arrasando todo por completo, pero es que hay páginas sumamente preciosas y magistrales como esta, donde vemos la selva tropical en estado puro, donde Guarnido se deja llevar por el verde y nos vuelve locos, nos enamora con splash page como esta. El protagonismo de la obra recae de manera absoluta y total en la figura de Pablos, de este pícaro de El Buscón, y es el mismo pícaro sinvergüenza que ya nos presentaba Quevedo en su obra, pero que por su realismo y su encanto nos cae simpático a pesar de las acciones moralmente cuestionables que lleva a cabo. Pero es parte del carisma de la obra. También vemos, pues eso, cómo la sociedad cada vez está más deshumanizada y muchos aspectos que, pese a que se trate de época antigua, se ven reflejados claramente en la actualidad. El resto de los personajes que vemos en la obra son un fiel reflejo de la época, como por ejemplo el alguacil, que es víctima de su codicia. Y bueno, gráficamente estáis viéndolo y siento mucho que no podáis ver todo el cómic, sino solo un pequeño fragmento de página, pero estamos, para mí, ante la mejor obra de Guarnido hasta la fecha. Para mí el trazo que hace aquí supera, por poco, pero lo supera al trazo que realiza en Blacksad. Esto es mucho decir, dado que Blacksad ya supuso el alzamiento del autor como dibujante, pero de verdad, aquí se sale. Como con un personaje logra darnos muchísimas caras, expresiones, rostros, personajes, y es maravilloso. Una obra que sabe aunar de manera equilibrada en la espectacularidad con esa narrativa, pero además usar elementos básicos para contarnos otras muchas historias. Además, el guión de Airoles, con ese trabajo narrativo de época, con ese desarrollo, con esa fluidez, pese a que sea algo más denso, es extraordinario. Es que poco más se puede decir de este cómic, salvo que Norma Editorial ha realizado 2 ediciones, como decía. La primera, la estándar, es esta, que tiene un tamaño mayor, si cabe, que un álbum europeo normal. Muy buena calidad de gramaje, muy buena calidad de edición, con separador de tela y con esta lámina exclusiva para las primeras ediciones de Guarnido y del Buscón.
Y luego tenemos una edición de lujo que contiene un cofre para guardar los 2 álbumes que contiene esa edición. Uno es este y el otro es el mismo, pero en blanco y negro, para apreciar más si cabe el arte de Guarnido. Es uno de los mejores trabajos que se ha publicado, no solo en el cómic europeo, sino en el cómic en general en los últimos años, en mi opinión. Una obra de la que se seguirá hablando muchísimos años, sin duda alguna. Y esto, pues es que es difícil no darle un 10 y no tacharla ya de obra maestra. Pero si no lo es, roza mucho ese nivel. Una muy grata sorpresa, una reseña muy especial que quería dedicarle a este cómic. De hecho, 10 minutitos llevamos, pero yo creo que se la merece. Nada más, gente, espero que os haya gustado, que si no tenéis el buscón, compradlo. Espero no que os haya incitado a tenerlo, sino que estéis corriendo ya a la tienda a comprarlo. Nada más que decir, con esto me despido, dejadme en comentarios qué os pareció todo esto y nos vemos en el próximo vídeo con más. ¡Chao!